Yo pertenecía en aquella época del año 82 al Regimiento de Infantería 25, el glorioso Regimiento de Infantería 25 de nuestra querida y amada Patagonia Argentina. Fue mi primera unidad, mi primer destino, después de egresar de la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate, la General Lemos, que es donde estudié durante 3 años, y salí con el grado de cabo primero. En Campo de Mayo, si no me equivoco. Sí, en Campo de Mayo, exacto. En aquella época estaba la Escuela Sargento Cabral y la Escuela General Lemos. Hoy se han unificado las dos escuelas de suboficiales. Ah, ¿están todas juntas hoy en día? Ahora sí, hace un par de años se unificó el tema, se trajo la Sargento Cabral a donde era la Escuela Lemos, y ahora las dos escuelas están bajo el nombre de Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Yo ingresé a la Escuela General Lemos en el año 78, a principios del 78, así que también en ese año que fue el conflicto con Chile me tocó vivirlo como aspirante de primer año. O sea, estuvimos todo el tiempo en la escuela, no me tocó ir a ningún lado, pero bueno, también nos tocó vivir toda esa experiencia, todo ese movimiento que hubo en ese momento, ¿no? Claro, claro. Que también estuvimos ahí a punto de entrar en combate también, porque es lo que se decía en ese momento. Hace su carrera y de pase le toca al RI 25. Claro, fue mi primera unidad, mi primer destino, el Regimiento de Infantería 25 en la localidad de Colonia Sarmiento, Chubut. Yo salí con el grado de cabo primero. Sí. Mi especialidad era mecánico motorista. O sea, teóricamente mi trabajo era efectuar todo lo que era mantenimiento de primer escalón a toda la línea de vehículos de mi unidad, o sea, en ese momento que era el regimiento. Claro. Ese era mi trabajo, mi función. Y bueno, y como todos los especialistas también, uno salía de la escuela también preparado como para desempeñarse como un tirador más, como un soldado de infantería más. Sí. Así que podíamos cumplir las dos funciones, llegado el caso y el momento. ¿Cómo es que lo convocan para ir a Malvinas? ¿Cómo lo toma usted cuando recibe semejante noticia? Bueno, para mí el tema de Malvinas empieza por allá por el mes de marzo, todos los movimientos. Entramos ya a vivir cerca yo calculo que era más o menos alrededor del 24, 25 de marzo de 1982, sí, cuando empieza o llega la orden de empezar a preparar la unidad y a preparar los equipos y todo eso. Por supuesto, nosotros sin saber qué es lo que sucedía, qué pasaba, nada, porque como se sabe hoy por hoy, que era una misión súper secreta, y para que el enemigo no supiera lo que nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, iban a realizar. Entonces todo eso se mantenía bajo total secreto, nadie sabía nada lo que iba a suceder el 2 de abril. Así que es algo lógico y entendible totalmente. Hoy por ahí hay muchos que uno escucha hablar que dicen, sí, a nosotros nunca nos dijeron nada, no sabíamos dónde íbamos, pero realmente la esencia de esa misión era el secreto, que nadie supiera lo que se iba a hacer, porque si no se revelaba la operación y el enemigo nos iba a estar esperando y iba a ser peor, no iba a haber el factor sorpresa, que era lo esencial del operativo Rosario para recuperar ese 2 de abril nuestras queridas Islas Malvinas, ¿no? Claro. Como suboficial joven, para mí todo lo que me tocaba vivir en ese momento era todo nuevo, era todas experiencias nuevas, cosas que me iban sorprendiendo porque no imaginaba que me pudieran pasar o que me tocaran vivir, porque uno, si bien uno elige esta carrera, esta profesión, y sabe que y se prepara para la guerra, pero
nunca sabe ni se imagina cuándo le puede llegar a tocar. A lo mejor le pasa toda la carrera y no le toca vivir ningún conflicto, ningún combate, ninguna situación dramática, digamos. Pero bueno, es así la vida del militar. Por eso digo, para mí era todo nuevo y íbamos viviendo con mucha intensidad, pero bueno, y además de todo eso, se escuchaban miles de versiones de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a suceder. Y uno iba analizando el día a día de todo, de lo que cada uno iba viviendo, sobre todo lo que me iba tocando a mí vivir. Entonces iba analizando la situación y iba descartando hipótesis que iba escuchando. Por ejemplo, que hablaban sobre el problema que era con Chile. Claro. Se hablaba mucho que había un conflicto con Chile, y yo analizaba que no podía ser porque había en esos días del mes de marzo habíamos hecho un reconocimiento en la frontera con Chile, en la localidad de Río Mayo para arriba. Habíamos llegado hasta el hito 45, que es el paso fronterizo hacia Chile, y no había habido ningún tipo de problema, así que yo descartaba totalmente esa hipótesis de conflicto con Chile. O sea, para mí no era. Y así fueron transcurriendo los días. Después se escuchaba mucho que, bueno, habían problemas internos en el país, y a la unidad nuestra, el 25, le tocaba cubrir objetivos en Buenos Aires en caso de haber problemas internos. Al regimiento 25 le tocaba viajar a Buenos Aires para reforzar la seguridad o todo ese tipo de cosas en un supuesto caso que hubieran problemas internos en el país, que era en ese momento había problemas. Entonces, bueno, esa era otra hipótesis que también se manejaba. Y así fueron pasando los días hasta que empezaron ya, o sea, teníamos todo el equipo preparado, teníamos los vehículos preparados, listados, porque bueno, ya nos habían dicho que nos teníamos que preparar, que nos íbamos a la guerra. No sabíamos a dónde era la guerra, pero esa era la orden que habíamos recibido. Sí. Entonces cada uno se preparó para ese motivo. Y además, bueno, la unidad nuestra, el Regimiento de Infantería 25, por intermedio de su gran jefe, el teniente coronel Zainaldín en ese momento, la unidad se había preparado realmente para la guerra. Estaba totalmente concientizado para ir a la guerra, en el momento que fuera y en cualquier circunstancia. Por eso calculo yo que fue el desempeño que ha tenido nuestra unidad, el Regimiento de Infantería 25, durante la Guerra de Malvinas, que fue totalmente sobresaliente su trabajo, sus funciones, en todos los niveles. Inclusive hasta el mismo enemigo reconoció el desempeño del regimiento en todos los puntos que le tocó tener combate con las diferentes fracciones del regimiento. Entonces eso quedó plasmado en la historia de la preparación que el Regimiento de Infantería 25 tuvo, y sobre todo se lo debemos a nuestro jefe de ese momento, que él fue el que nos preparó así en forma sobresaliente, nos mentalizó también para la guerra, que eso fue fundamental. Y hoy por hoy uno escucha hablar a los soldados de aquella época, y dicen exactamente lo mismo. Ellos lo bautizaron al teniente coronel Zainaldín, o al coronel Zainaldín, como su padre en las trincheras, porque realmente ellos lo sentían así. Era una persona totalmente dedicada a su profesión, a su país, así que la verdad que por ahí uno habla sobre su figura, y a lo mejor alguno que no tuvo la suerte, la dicha de haberlo conocido, dice, está inventando o habla cosas que no son, pero realmente es como se dice. O sea,
siempre se realza su figura porque realmente fue así, es un hombre que sobresalió del resto. Y bueno, y le debemos, creo yo, la forma de trabajar y desempeñarse del regimiento durante la guerra en Malvinas a él, sobre todo. Yo tuve la suerte de que él fuera mi primer jefe de unidad, tuve la suerte de conocerlo antes de ir a la guerra y durante la guerra, así que vi su forma de trabajar y su forma de ser en los dos momentos, y él siempre fue igual, nunca cambió, siempre igual, de la misma forma, siempre manejando a la gente con el ejemplo personal, claro, en todo momento, un carisma, una forma de hablar y de que la gente lo siguiera. Es algo, la verdad que yo después en mi vida militar no he vuelto a ver a otra persona como él. Para mí ha sido único, único, así que por eso uno siempre que tiene la oportunidad de hablar sobre él o sobre su persona, uno habla también y no creo que uno invente cosas, sino que habla realmente lo que uno sintió, lo que vivió y que lo conoció este hombre. Bueno, como venía contando recién el relato, llega el día 27 de marzo y empiezan a salir las primeras columnas de vehículos con el personal del regimiento. Primero sale toda la columna del regimiento con destino a Puerto Berciado, que fueron enmarcados todas las columnas, todos los vehículos del regimiento. Y durante la noche sale toda la compañía C con el teniente coronel Sangandín a la cabeza. Sí. Ellos parten en camiones del grupo Artería 9, que era la otra unidad que compartíamos la guarnición Sarmiento. Ellos parten con destino a Comodoro Rivadavia y después de ahí van en avión, siguen su viaje hacia Puerto Belgrano, que ahí se embarcan con la Infantería Marina para participar ese 2 de abril de la recuperación. Después todo el resto de la unidad, el grueso del regimiento de Infantería 25, quedamos en espera en la unidad, sin saber qué día nos iba a tocar salir. Todos preparados hasta que llega el día 1 de abril, que nos dicen en la mañana o cerca del mediodía que bueno, ese día salíamos de la unidad. También, sin saber dónde íbamos ni nada por el estilo. Claro. Todo secreto. Así que bueno, alrededor de las 7 de la tarde sale todo el grueso del regimiento 25 con destino, eso sí lo sabíamos, con destino a Comodoro Rivadavia. Así que a eso de las 11 de la noche llegamos al regimiento 8 de infantería, que está en Comodoro Rivadavia, que está al lado de lo que es el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Sí. Ahí cuando llegamos nos esperaban con un mate cocido, que venía muy bien porque había estado frío ese día. Nos recibieron con mucha amabilidad, o sea, era todo muy extraño en la forma que nos recibían, con afecto. Claro, después con el tiempo uno entiende que todo ese afecto era porque sabían dónde íbamos, sabían que íbamos a primera línea, claro, ese día 2 de abril. Así que bueno, ahí quedamos en descanso en el regimiento 8 hasta que alrededor de la 1 de la mañana nos empiezan a dar la información de que hacia dónde íbamos, qué es lo que estaba pasando, y nos informan nuestro oficial que teníamos en ese momento en el grupo donde yo estaba, que a esa hora nuestro jefe de unidad, o sea, el teniente de Sangandín, estaba comenzando el operativo para recuperar las Islas Malvinas. Así que nosotros íbamos a embarcar en los aviones, íbamos a pasar al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, íbamos a embarcar y a eso de las 5 de la mañana partíamos hacia Malvinas. Así que bueno, ahí ya se empezó a develar un poco
cuál era nuestra misión, cuál era nuestro objetivo, a dónde era que íbamos a viajar o a ir. Así que así fue, alrededor de las 5 de la mañana, entramos en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, en la pista, y empezamos a subir a los aviones. Yo iba con 3 Jeep Mercedes, yo era un conductor de uno de los Jeep y de los otros 2 iban 2 soldados. Y después, nosotros subimos en un avión, en un Hércules C-130, Sí. que nos transportaban los 3 Jeep. En ese mismo avión subía parte de la compañía de Ingenieros 9, que también era la otra unidad que compartía en la guarnición Sarmiento, destino. Y bueno, y después el resto del regimiento fue marcado en los Fokker F-28, así que a partir de las 5:30, 6, empezaron a salir los primeros aviones hacia Malvinas. Yo tuve la desgracia, por así decirlo, que el avión que me tocó, un Hércules, tuvo problemas con un motor, así que no pudo despegar, junto con el grueso del regimiento. Me tuve que quedar ahí en Comodoro todo el día, mientras veía que el regimiento se iba hacia Malvinas. Así que bueno, yo con mis 2 soldados fuimos unos espectadores de lujo en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, durante ese 2 de abril, viendo todo el movimiento de aviones que llegaban y que salían y que traían material de guerra y que iban descargando ahí en Comodoro para después llevar hacia Malvinas. Tuvimos también la suerte de ver el primer Hércules que había ido a Malvinas llevando a la gente y había vuelto a Comodoro Rivadavia, que se venía con las noticias frescas de que, bueno, ya había sido recuperada Puerto Argentino, que ya estaba todo bajo control. Y bueno, ahí fue en ese momento se escuchaban por los altoparlantes del aeropuerto la marcha de Malvinas. A la vez que el primer Hércules aterrizaba en Comodoro Rivadavia, se escuchaban, y bueno, era todo un festejo en la pista de toda la gente que estaba ahí. Así que bueno, todo eso me tocó vivir también ese día, ese 2 de abril. Qué bárbaro. ¿Cuánta emoción, ¿no? Cuánta emoción junta. Sí, emoción, y después lo otro era también un poco de angustia, porque yo quería estar con mi unidad. O sea, claro, veía que no estaba con mi unidad, y eso me ponía mal. Yo quería juntarme con mi unidad, quería estar con el resto de mi unidad, porque no quería perder el contacto con ella, porque no sabía al llegar a Malvinas con qué me iba a encontrar, si a dónde lo iban a destinar, y todo eso era un poco mi incertidumbre, todo mi pensamiento que tenía, ¿no? Bueno, así que eso de las 6 de la tarde, 6:30, el avión ya estaba listo para volar, así que subimos al avión y despegamos, por suerte, de Comodoro Rivadavia, y alrededor de las 8:30 estábamos aterrizando en Puerto Argentino. Ya por supuesto estaba todo oscuro, de noche, no se veía nada. Así que bueno, aterrizamos en Puerto Argentino, bajamos los jeeps con mis soldados, y me acuerdo que en el mismo Hércules que nosotros bajábamos, subían los infantes marinas, creo que eran del BIN 1, que ellos habían participado en la recuperación y ya volvían al continente, en ese mismo avión. Así que, bueno, yo con mi soldado bajé los hielos, estacioné al lado de la torre de control del aeropuerto, me bajé, me entré a averiguar a ver por dónde tenía que ir, o a dónde estaba el regimiento. Así que, bueno, ahí me dieron todas las indicaciones, cómo tenía que hacer para llegar hacia el poblado y por dónde tenía que dirigirme. Así que, bueno, emprendí mi viaje, y a mitad de camino me interceptó el teniente coronel Zainaldín. Y bueno, yo me presenté, le dije que recién llegaba, todo, así que bueno, él me guió hasta donde estaba el regimiento, que estaba a la entrada de Puerto Argentino, en unos edificios que se utilizaban de laboratorio.
Ajá. Del laboratorio científico, esta gente, los Kelper, los utilizaban para hacer estudios con animales, plantas, todo eso, sí, ahí en ese lugar, que era a la entrada del poblado. Así que ahí nos estacionamos con mis soldados y ahí quedamos, pernoctamos ahí. Al otro día, cuando empezó a amanecer con las primeras luces, empezamos a descubrir que alrededor nuestro estaba toda la columna de vehículos que había salido el día 27 de marzo de la unidad y que no lo habíamos visto más y que no sabíamos a dónde estaban o a dónde habían ido. Claro. Entonces fue también una emoción muy grande volverlos a encontrar a todos los compañeros y toda la gente, porque eran justo digamos, donde yo trabajaba, mi lugar de trabajo era justamente con toda la gente de los vehículos, los conductores y todos los mecánicos, así que bueno, estaba ahí con ellos, estábamos todos juntitos. Y bueno, y descubrir también después que estaba toda la unidad ahí instalada, después del 2 de abril y después de la recuperación de Puerto Argentino, y bueno, que todo había salido bien, más allá de que uno se enteraba de las bajas que habíamos tenido ese día 2 de abril. Claro. Pero bueno, en sí la operación había salido bien, todo un éxito. Así que ahí empezaba a transcurrir nuestros primeros días en Puerto Argentino. Hugo, ¿cuántos soldados a cargo tenía? Porque me decía que tenía soldados que lo había llevado con los jeep. ¿Y cuántos soldados a cargo tenía? Y en ese momento, o sea, cuando fuimos para Malvinas tenía 2 soldados. Porque realmente yo después con el tiempo descubrí cuál era mi destino, digamos. Como mi profesión era mecánico, yo iba como mecánico de la compañía C. Sí. La compañía C, que era la del teniente primero Esteban, que fueron a Darwin, Sí. San Carlos, o Pradera del Ganso. Bueno, de la compañía C yo era el que tenía que ir como mecánico, porque cada compañía tenía su mecánico, sus conductores. Bueno, a mí me tocaba ir con la compañía C. Así que después del 2 de abril, a los más o menos como el 4 de abril, me mandan al cuartel de los Royal Navy, en Murray al fondo. Ahí todavía quedaba una sección de la compañía C, que era la sección Gato, que todos ellos que habían participado de la recuperación ese 2 de abril, porque la otra parte de la compañía habían seguido derecho para Darwin. O sea que no, ya la otra parte de la compañía estaban instalados ya en Darwin, en San Carlos, en Darwin y en Pradera del Ganso. Y la sección Gato había quedado en Puerto Argentino, quedó un par de días hasta que después ya los mandaron junto con el resto de la compañía. Y bueno, y a mí me mandaban a San Carlos, con los vehículos, con camiones y Jeep Mercedes, con el tema de los víveres, cocina y todo eso. Y armaron una columna, más o menos como el 5 habrá sido el 5 de abril más o menos. Partimos bien temprano, con rumbo hacia esa zona. Y al poco andar, había un camino consolidado, pero al poco andar se cortaba el camino y había que seguir a campo traviesa. Y desgraciadamente, en cuanto dejamos la ruta esa, el camino consolidado, nuestros vehículos empezaron a empantanar, se quedaron atascados en el barro, porque como era tan húmedo el suelo, Ajá. el segundo jeep que iba de la columna se quedó metido en el fango, le hizo como sopapa todo el piso, así que era como que estaba chupado en el piso, así que no pudo seguir. Después venía otro camión adelante mío, yo era el último, y también se quedó
atascado en el barro, y después venían también, había una columna del batallón de comunicaciones 601 que también iban para allá, y también no pudieron seguir el viaje porque el terreno no les permitía. Así que ese día no pudimos llegar por tierra con los vehículos, así que estuvimos todo el día sacando los vehículos para recuperarlos, y casi ya tipo 6 de la tarde, 6:30, cuando ya estaba oscureciendo, regresamos al cuartel de los Royal Marines, y bueno, y ahí quedamos. Después a mí o sea, después de ese intento de poder llegar por tierra hasta Darwin, decidieron enviar todo lo que era la parte de víveres y lo que era el rancho en sí, parte del rancho, en helicóptero. Así que no le mandaron ningún vehículo para allá. A mí me pasaron con la compañía de servicio, así que pasé a prestar servicio con la compañía de servicio, con la parte de abastecimiento, que quedó ahí en Puerto Argentino. Yo siempre cuento que son cosas del destino, cosas que por ahí uno dice, pucha, no, yo quiero para ese lugar, que fue una zona caliente. Finalmente me tocó quedarme acá en Puerto Argentino. Son cosas del destino, sí. Porque vaya a saber qué habría sucedido o cómo habría terminado. Así que bueno, esas son también cosas del destino, ¿no? Porque siempre digo que yo siempre lo pongo a Dios por delante, que Él fue el que me llevó y me trajo. Seguro. Porque a lo mejor tenía que cumplir alguna misión en acá, y me trajo de regreso por ese motivo. Seguro. Porque, bueno, uno nunca sabe en esos casos cómo va a terminar. En una guerra uno sabe si se va a salvar o no se va a salvar. Bueno, a mí me tocó por ese lado. Exactamente, lo que usted dice, que por algo Dios lo trajo de vuelta y lo sacó de un montón de cosas complicadas. Y sí, y después, bueno, todo eso, yo en ese momento no sabía, nadie me había dicho, bueno, usted va ahí como mecánico. Después, haciendo el razonamiento y viendo las cosas como eran, claro, yo iba iba destinado ahí con ellos. Y que aparte, digamos, en La Paz, yo estaba destinado en la compañía Comando y Servicio, en la compañía Comando, que el jefe era Esteban, o sea que él era mi jefe de compañía en el regimiento. Y cuando armaron toda la compañía, se puso lo mejor de lo mejor. Iban todos los soldados AOR, que tenían estudios, que tenían otra preparación, todos los oficiales que habían hecho curso comando, o sea, era la elite del regimiento, claro. La compañía C. Por eso también es el desempeño que tuvo tan destacado esa unidad. Yo la verdad que aprendí a conocer a la infantería, como yo decía recién, para mí todo eso era nuevo. Y los vi trabajar en la preparación, digamos, en las maniobras del año 81, uno mejor que otro. La gente que tenía el 25 era tremenda. Yo siempre me sorprendía, porque yo siempre me ponía del lugar de un espectador. Era un espectador de lujo. Los veía cómo trabajaban, cómo se desempeñaban, y realmente siempre los admiré a todos, tanto los soldados como a los suboficiales y a los oficiales. Realmente estaban muy bien preparados para ir a la guerra en ese momento. Pero uno, por ahí, yo siempre digo, o sea, tanto los soldados de la clase de 63 que tuvieron tan poco tiempo de instrucción, pero en ese poco tiempo de instrucción eran unos guerreros de primera línea, eso también lo destacan los mismos ingleses cuando les tocó combatir en Darwin y en Pradera del Ganso. Ellos pensaban que estaban combatiendo con tropas del comando, porque aparte
el teniente coronel Saint-Landín les hizo llevar a toda la compañía C boina verde. Entonces, hay que fijarse ese detalle, ¿no? Ese detalle que él les hizo llevar boina verde. ¿Para qué llevar boina verde? Los hizo pasar como que eran comando. O sea, psicológicamente ya el enemigo, como todo el mundo sabe que los boinas verdes son tropas de élite, son soldados preparados. Entonces eso ya a ellos les causó una cierta impresión. Ya no iban los ingleses, o sea, cuando vinieron a combatir o a querer tomar Darwin, que fueron los primeros combates cuerpo a cuerpo que se llevan a cabo, ellos vieron esa situación, habían detectado su inteligencia, habían detectado que había tropas que tenían verde, entonces ya venían con un cierto temor, digamos, no venían tan confiados. Hasta ese punto este hombre la pensó y planificó eso, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Por eso hay cosas que a uno lo sorprenden del teniente coronel Saint-Landín o el coronel Saint-Landín, que llevó a cabo tremendo, realmente digno de destacar totalmente. Aparte, él tenía otra virtud que era el don de hablar. Él hablaba y a uno lo convencía. Yo siempre digo que uno por ahí sentía la necesidad de escucharlo a este hombre que le hablara para levantarle el espíritu, porque él le levantaba el espíritu a uno. Uno, por más que supiera que iba a ir al muere en un combate, pero él le hablaba con tanta confianza que uno iba totalmente convencido. Claro. Totalmente convencido, no importaba nada. Así que esa era otra característica que tenía este hombre, tan importante. El último patriota que tuvo la Argentina, yo siempre digo eso. Exactamente, así le decimos y realmente lo sentimos así. No es también como digo yo que uno quiere inventar cosas, ¿no? No. Es el sentimiento que uno tiene hacia él, hacia su figura. Seguro. Después, bueno, le tocó vivir otros casos que fueron muy lamentables. O sea, uno que lo conoció le causa mucho dolor de la forma que terminó, realmente. Mucho dolor. No se merecía ese tipo de cosas. No. Pero bueno. Obviamente que no. Es que lamentablemente, así como tratan nuestros gobiernos, entre comillas, a los verdaderos patriotas, a los verdaderos héroes, porque él fue un héroe. Y sí, con todas las luces, con todas las letras. Sí, señor. Un verdadero héroe. Sí, señor. Después, Hugo, volviendo al tema Malvinas, ¿cómo sigue tus días ahí en las islas? Y bueno, como decía, finalmente mi destino ahí en Malvinas fue con la compañía de servicios del Regimiento de Infantería 25. Casi no cumplí las funciones de mecánico porque como la unidad nuestra fue la única unidad que cruzó con todos los vehículos que Malvinas, cruzó con todos los vehículos, toda la columna completa de vehículos. Entonces, las demás unidades cuando empezaron a llegar no pudieron ir con sus vehículos propios, los dejaron acá en el continente. Sí. Entonces el regimiento tuvo que empezar a repartir, digamos, todos los camiones y los jeeps. Quedó lo justo y necesario para la unidad, nada más. O sea Entonces, que tuvieron que prestar vehículos. El automotor nuestro quedó disminuido a casi nada. Entonces casi no, en la parte mecánica uno no tenía mucho trabajo. Claro. Hacía más de conductor que de mecánico. Así que ahí fueron transcurriendo mis días como conductor. Había que salir había que llevar algún material a primera línea, por así decirlo, porque el regimiento de Infantería 25, su sector de responsabilidad era toda la parte del aeropuerto, la parte de la playa. Eso sí. Estaba considerado como primera línea. O sea que se preveía que los ingleses, en el caso de querer entrar a puerto argentino, lo iban a hacer por ese sector. Entonces el 25 estaba desplegado como primera línea.
Entonces muchas veces me tocaba o nos tocaba ir a llevar munición o a llevar a la gente de primera línea del 25 algún material que les hiciera falta, como nosotros llamamos en el tren de campaña, que es donde la parte logística tiene todos los pertrechos, digamos, todo el material, y de ahí se va distribuyendo a primera línea. Entonces me tocó hacer ese tipo de funciones. Hacía más de conductor que de mecánico, y después, bueno, de guardia permanente en nuestro sector, nos íbamos turnando con los otros suboficiales, que no éramos un grupo muy grande, era un grupo chico, y teníamos nuestros soldados, y bueno, tratábamos de que nuestros soldados estuvieran bien alimentados y que estuvieran bien, protegiéndolos. Y bueno, gracias a Dios pudimos cumplir con esa misión, ¿no? Los soldados que teníamos a cargo pudieron regresar sin ningún tipo de problema al continente. Los pudimos traer de regreso a sus casas, y así que bueno, eso fue muy importante para nosotros y para ellos también, por supuesto. Y sí, no es para menos. Hugo, me preguntan acá, José Muñoz, que es del RI 25 también, me pregunta, dice, si se acuerda el nombre del que estaba con un camión con una radio de comunicaciones en la parte de Moody Brook. Decirle que soy el conductor del camión cisterna del Regimiento 25. ¿Del camión cisterna? Sí, José Muñoz es el que pregunta, del RI 25. Sí, me falla un poco la memoria, pero o sea, el camión cisterna estaba con Cardone, era el suboficial, era sargento, que era el que la tenía a cargo, y estaba con el conductor, no sé si habrá sido Muñoz el conductor. Claro, pero Muñoz me está preguntando si se acuerda del camión. Del operador de radio. Claro, que llevaba una radio de comunicaciones. No me acuerdo. Desgraciadamente no lo recuerdo. También sabemos también de que estuvo a cargo de llevar la Virgen en Malvinas. Sí, me tocó también, un hecho muy, digamos, para uno que es religioso, fue muy emotivo esa experiencia, porque también me tocó ser conductor del padre Vicente Martínez Torrent, que era el padre que nos asistía al Regimiento de Infantería 25 en la parte espiritual. Así que, bueno, con él me tocó compartir muchos días y un par de viajes. Yo hacía de conductor de él, sabíamos ir a las posiciones del Regimiento de Infantería 25, sí. Y él iba a dar misa, y bueno, yo le hacía de conductor y le hacía de monaguillo también. Era completito. Estaba de servicio. Así que también era muy emotivo el tema ese. Me acuerdo que el padre, por ejemplo, que se preguntaba primero antes de salir cómo estaba la situación, si había alguna alerta o no, según cómo estuviera la situación, salíamos hacia las posiciones del regimiento, ¿no? Y bueno, y ese día en particular, nos fuimos él fue a darle la misa a toda la unidad que estaba en el aeropuerto, y antes de ir, pasamos por la iglesia de Estela Mari, que era la iglesia católica que había en Puerto Argentino. Retiró la imagen de la Virgen de Luján, que era una imagen casi como la original, sí. Que había llegado. Yo con el tiempo después me enteré bien cómo era la historia, cómo había llegado a Puerto Argentino, quién la había llevado y todo eso. Hasta ese momento sabía que estaba ahí en la iglesia Estela Mari y nada más. La cosa es que, bueno, le habían puesto como un pedestal. Para mí era un balde. Hoy, hace poco me enteré que no era un balde de esos de plástico de color naranja, sino que era una maceta que le habían puesto de pedestal a la Virgen, y ese balde o esa maceta la habían envuelto con la bandera argentina. Así que bueno, tomamos la Virgen,
la cargamos en el jeep y nos fuimos hacia la zona del aeropuerto, la zona de la playa donde estaba el regimiento. El padre desplegó todo su material, dio la Santa Misa, y al terminar la misa se organizó una pequeña procesión desde el lugar donde había sido el altar, digamos, hasta donde estaba el jeep Mercedes, que era en el cual nosotros nos habíamos desplazado hasta ese lugar. Sí. Se hace la procesión, y también esto me entero con el tiempo, que justo los soldados que son destacados para llevar la imagen de la Virgen fueron los 2 soldados que en el bombardeo del 4 de mayo quedaron atrapados bajo la arena y la tierra por un bombardeo inglés que se produjo ese día. Y entonces el teniente coronel Sanlevin los había destacado a ellos 2 para que en forma de agradecimiento y de reconocer esa protección que teníamos de la Virgen, lo destacó a los soldados para que ellos fueran los encargados de llevar la Virgen hasta el sector del jeep Mercedes para regresar a Puerto Argentino. Y en ese interín que estábamos haciendo una procesión, también es una anécdota que quedó en las páginas de la historia. Le avisa el radiooperador que tenía el teniente coronel, le dice que por radio le informaban que había una alerta roja porque venían 2 Sea Harrier hacia el sector del aeropuerto. Entonces el soldado le da la novedad al teniente coronel, y el teniente coronel lo primero que hace es que levanta su mano y dice, o sea, es lo que yo recuerdo, por ahí cambian un poquito las cosas, pero levanta la mano y le dice a los aviones que esperen, que estábamos con la procesión, así que íbamos a seguir con la procesión, no le iba a dar importancia a la alerta roja que le acababan de avisar por radio, así que nosotros seguimos con la procesión hasta llegar hasta el jeep, y ahí depositamos la Virgen, y bueno, al final no pasó nada, o sea, los aviones, no sé, o pasaron por otro sector, pero son esas cosas que espirituales, ¿no? Sí. Sí. Que era como que teníamos realmente la protección de la Virgen en ese momento, y nos daba tanta fuerza para seguir y para luchar y para estar en ese lugar, ¿no? Igual que yo siempre cuento lo que hizo Teniente Coronel, lo primero que hizo cuando llegó el grueso del regimiento, que enterró el Rosario y impuso la protección de la Virgen del Rosario a todo lo que era la pista, el aeropuerto. Y es así como que durante todo el conflicto no le pudieron pegar nunca a los ingleses a la pista, que nunca la pudieron poner fuera de servicio, siempre estuvo operativa. Fue algo increíble, le tiraban con todo lo que tenían, bombardeaban los aviones, la artillería naval le tiraba todas las noches, pero nunca le pudieron pegar a la pista. Pues son las cosas espirituales tan grandes que hubo durante la guerra de Malvinas, ¿no? Qué bárbaro, cuánta historia y cuántas cosas que uno por ahí no logra explicárselo, como el lado del afecto que vos estás comentando. Y yo lo que siempre digo, que hemos sido alrededor de 12.000 los que estuvimos en la isla, y son alrededor de 12.000 historias que hay de Malvinas, de combatientes, y que al día de hoy no las conocemos a todas, nos siguen sorprendiendo historias, porque cada uno tiene su historia, por más que hayamos estado en el mismo lugar, las cosas las veíamos de diferente forma, así que cada uno tiene su historia propia, y es sorprendente las cosas que uno se va enterando por ahí cuando se junta con otros veteranos que hace mucho tiempo que nos veo, que no sabe bien cómo fue su paso por Puerto Argentino o durante el conflicto. Y bueno, y uno tiene la suerte de juntarse después de tantos años y se pone uno a contar, y yo estuve en tal lugar, y se va enterando de esas historias. Claro. Que son tremendas, realmente son tremendas. Hay unas historias que son tremendas. Yo no me dejan de sorprender realmente. Nosotros entrevistamos a Palacios, que nos contó el tema de cuando lo tapó la
la arena adentro del Pozo de Zorro, que a raíz de la explosión de una bomba, y que fue uno de los que llevó la Virgen en esa procesión que usted estaba contando. Claro, sí, sí. Una historia también que te deja pensando un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, terrible. Yo tuve la suerte de que fuimos, y bueno, o sea, terminando de contar un poquito lo de la Virgen, Sí, yo realmente me enteré el año pasado cuál había sido su destino, el de la Virgen. Yo siempre pensé que la Virgen había vuelto al continente. Cuando me entero el año pasado que la historia de la Virgen había sido que los ingleses se la llevaron a Londres sí. y ahí permaneció durante todo este tiempo hasta noviembre del año pasado, que regresa al continente, que fue ahí donde estuvimos con Palacio y compartimos con él un momento pero terrible espiritual cuando regresa la Virgen ahí en Luján y estuvimos ahí en el acto. La verdad que fue también tremendo, muy lindo, muy emotivo. Creo que era para llorar, ¿no? Pero cómo se van dando las cosas. Y bueno, tuve la suerte de poder ir y poder estar y poder compartir ese momento que fue muy grato, muy bueno. Nosotros, vos sabés que creo que está mirando Palacios, ¿eh? Creo que está siguiendo la conexión junto con Muñoz. Bueno, Víctor Bertone, que fue que nos hizo el contacto para hoy, también, que dice, la trinchera más segura para un soldado es el manto de la Virgen, decía el teniente coronel Zeinaldín. Exacto, sí, sí. Eh, este Era la mayor protección que uno podía tener. No, en la parte, digamos, en la parte espiritual, en la parte religiosa, habían miles de ejemplos y de cosas que sucedían. Y uno, bueno, en esos momentos uno busca aferrarse a algo, y en la parte espiritual era esencial. Yo me acuerdo que siempre el padre Martínez contaba de que había un soldado que era de religión judía, y claro, él veía que todos los demás, al ser católicos, todos recibíamos los rosarios, íbamos a misa. Claro, como él por ahí a lo mejor tenía otra espiritualidad, digamos, Sí, no veía o no estaba acostumbrado a todo ese tipo de cosas, y al final terminó un poco yéndose para la parte religiosa nuestra, también porque él sentía había como un vacío para él. claro. Entonces, por ese lado también era como que había una transformación de que no era, digamos, de la religión católica, que pasaban a la religión católica, porque era como la necesidad de la parte espiritual de sentirse contenido. Y nosotros, bueno, gracias a Dios estábamos realmente contenidos por esa parte. Cada unidad tenía su sacerdote que lo asistía, así que por ese lado estábamos bien. Y bueno, hay muchos relatos de que uno dice, no, acá tuvo que estar la mano de Dios, porque tantas situaciones de peligro de combate, y que a veces no les pasaba nada, estaban en riesgo permanente. Era como que la parte espiritual los estaba protegiendo, realmente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hugo, en el momento, bueno, los combates, todo lo que sabemos, ¿vos entraste en combate también? ¿Tu unidad entró en combate? Y el Regimiento de Infantería 25 entró en combate, todo lo que fue la compañía C. Y después el resto de la unidad que permaneció en Puerto Argentino no llegó a entrar en combate. El último día yo no entré en combate. Ajá. En la parte de la compañía de servicio siempre estuvimos en Puerto Argentino, y el último día a la unidad, ya cuando estábamos en las últimas horas de combate, que ya los ingleses estaban casi a las puertas de Puerto Argentino, Sí, al Regimiento de Infantería 25 les llega la orden, los que estaban en primera línea, que habían pasado a ser retaguardia en ese momento, de trasladarse o de moverse desde la zona del aeropuerto hacia primera línea. Y bueno,
a la madrugada del 14, empiezan a moverse, a tratar de cumplir con la orden que les había llegado de ir a cubrir el objetivo a primera línea. Imagínate lo que era de estar en el aeropuerto al fondo, tenías que atravesar todo lo que era la ciudad o todo el poblado de Puerto Argentino, Sí. seguir, pasar prácticamente Mavirú, que estaba al final de la bahía, y ahí recién más o menos, o sea, en ese momento ya era primera línea prácticamente, porque ya estaban en la puerta los ingleses. Y tener que moverse con todo el material, con los morteros, con el cañón 105, o sea, fue un movimiento bastante grande, bastante pesado, bastante esfuerzo moral y de todos los sentidos, porque imagínate después de estar tantos días metidos en su posición y que les llegue la orden que tienen que caminar porque no habían vehículos. Claro. No les tocó ningún tipo de vehículo, no había vehículos en ese momento como para hacer el movimiento y trasladarlos a ellos hasta ese lugar donde los mandaban. Así que caminaron toda la noche hasta llegar al objetivo, y cuando quisieron llegar ya prácticamente estaba todo terminado prácticamente, así que tuvieron que emprender el regreso sin entrar en combate tampoco. Esa es una de las tantas cosas que hubieron, ¿no? Tanto sacrificio y tantas cosas que tuvieron que vivir nuestros soldados, nuestros cuadros. Claro. Que por ahí uno siente un poco de bronca cuando realmente no se reconoce lo que significa un veterano de guerra en Malvinas al día de hoy, porque realmente les tocó vivir. Yo siempre me pongo del lado del espectador, ¿no? Y hablo por todo lo que han sentido los soldados y los cuadros y los oficiales todos esos días, cuando había que soportar la artillería naval o los bombardeos aéreos durante todo el día, más allá de que no entraras en combate a lo mejor, pero el estar todo el día soportando el cañoneo y sin saber qué va a suceder, sin saber si hoy te va a tocar o no te va a tocar, claro. Todo ese tipo de cosas te angustiaban. Ese desgaste ha sido muy duro para el soldado vivir todo ese tipo de cosas, y hoy por ahí te da bronca que la gente por ahí no los reconozca o solamente se acuerden de ellos el 2 de abril, porque para mí tendría que ser todo el año que se acuerden de ellos. Vos sabés que yo lo digo siempre a eso. Malvinas no es el 2 de abril, muchachos, Malvinas todos los días. Es todos los días Malvinas. El 2 de abril es una fecha, pero a Malvinas hay que recordarlo siempre. Siempre, sí. Y sentirnos orgullosos como argentinos de todos nuestros veteranos de Malvinas. Y sí. No sé, qué sé yo. A mí acá en mi ciudad por esto que me miran con cara rara, ¿viste? Pero no me importa. Yo la bandera de Malvinas la voy a seguir levantando hasta el último día de mi vida. Y ruego a Dios que mis hijos sigan con la causa. Porque Malvinas no se tiene que olvidar. Ya demasiado se tuvieron que bancar de ser manoseados, de ser olvidados, de callarlos, tratar de callarlos para siempre. Y no es así. Cualquier buen argentino calculo que piensa más o menos esto. Por eso me gusta que la gente sepa y me gusta hacer todos estos relatos de ustedes. Para que se sepa lo que han pasado y para que, la causa Malvinas no muera nunca. No tiene que morir. Yo siempre, la vez que me ha tocado ir a la escuela, pues, te digo que es lo que más me gusta, ir a la escuela con los chicos y contarles la historia, explicarles qué es lo que es Malvinas, qué es lo que significa, y que no se olviden, que no lo olviden ellos, porque ellos son, como siempre les digo a los chicos, ustedes son el futuro de nuestro país, entonces tienen que tener tan claro lo que significa Malvinas, lo que fue y lo que significa. Entonces, el contacto con ellos para mí es lo mejor que puede tener un veterano. Y lo que siempre le digo también a ellos, que para nosotros la guerra con las armas
terminó allá en aquel año 82, pero hoy por hoy sigue la guerra, para nosotros sigue la guerra, Sí, pero hoy ya no con las armas, sino con la palabra, llevando el mensaje, llevando esta historia de Malvinas, para que no se pierda, para que no se olvide, y resaltando el valor del soldado argentino y todo lo que le tocó sufrir, todo lo que le tocó pasar, sí, señor. porque no se puede olvidar. Y como por ahí escucho a algunos políticos que hablan y que dicen de la patria, porque nosotros la patria, pero digo, realmente no saben lo que es dar la vida por la patria. Lo que les tocó vivir a los veteranos, realmente eso es patria, porque han dado su vida sin importarles nada, han dejado todo por la patria. Eso es realmente dar la vida por la patria, eso es Sí, hacer señor. patria, no lo que por ahí ellos se llenan la boca, oh, yo hago patria porque tal cosa, no. Ojalá pudieran tratar de imitarlo un poquitito lo que los veteranos han hecho por su patria, y creo yo que esto sería diferente. Seríamos una gran Sí. nación. Realmente Acaba no, de llegar a este en vivo. Acá lo vemos que entró Jorge Palacio, que está viendo la transmisión. Así que justo que estábamos hablando del tema de la Virgen, está mirando la transmisión en vivo. bueno, me alegro mucho y un placer la vez que me he podido juntar con él, un placer muy grande, uno siente un honor muy grande que siente uno de estar con todos ellos, realmente. Compartir momentos con ellos en la actualidad, juntarnos, vernos, pegarnos un abrazo es impagable. Para mí no tiene precio todo ese tipo de cosas. Me imagino, me imagino. Hoy Y por hoy, yo creo que los veteranos se animan a hablar más, se sueltan más, y viven otras cosas que por muchos años se quedaron callados y como esperando que alguien les haga un reconocimiento. sí, hubo, o sea, y es algo que nos ha pasado a todos. Yo realmente con el tiempo lo he descubierto, que después que vinimos de Malvinas, era como nos costó muchos años hablar y contar a los demás. Entre nosotros, entre los veteranos, podíamos hablar y contar, y el sentimiento que yo por lo menos sentía personalmente era como que si yo hablaba con otro veterano, él me iba a entender lo que yo decía. Claro. A lo mejor si hablaba con otra persona era como que no me iba a entender, y bueno, ha sido una sensación de sentimiento a través de todo este tiempo, donde uno no hablaba ni siquiera con la familia. Yo en mi caso tampoco no hablaba casi de Malvinas. En estos últimos años, que hemos empezado a contar nuestra historia y a juntarnos con otros veteranos, ir a algún evento de Malvinas y tener que contar y hablar un poco, se han ido enterando, y es como que uno se ha ido soltando. Y como yo siempre digo, en lugar de gastar dinero en ir a un psiquiatra, un psicólogo para contar nuestros problemas, el tema de contar y hablar a la gente, de contar nuestra experiencia, es como que uno hace un relax, una sesión de psicólogo, sin tener que pagar, Claro. y por ahí uno se siente mejor. O sea, yo por lo menos puedo decirlo, que hay cosas que por ahí uno se va aliviando, aunque yo creo que Malvinas los veteranos la vivimos todos los años volvemos a repetir la historia. Sí. Desde que comienza, como yo te decía, desde que comienza el mes de marzo, empezamos a vivir el día a día, vamos recordando todo lo que nos tocó vivir hasta el final de la guerra. O sea, todo este tiempo es muy especial para nosotros, muy especial, porque vamos recordando todo lo que nos tocó vivir. Así que todos los años nos toca volver a combatir, podríamos decir, ¿no? Porque es volver otra vez a recordar, y por más que uno no lo quiera, le sucede.
los recuerdos están por más que los quieras anular, no, están ahí, volvés al año siguiente cuando empieza otra vez la fecha y empezás otra vez a recordar todo y volvés a pasar por todas esas cosas. Yo siempre digo que en mi situación, a lo mejor no me tocó vivir cosas tan duras como les ha tocado a otros, que realmente les ha tocado ver cosas atroces como lo que es la guerra en sí. Claro. En la guerra uno ve cosas horribles que en ningún otro lado lo puede ver. Entonces ha sido bastante difícil para muchos el tema de Malvinas y lo que le tocó vivir. Así que bueno, hoy por hoy hay muchas cosas que han ido, digamos, curándose un poquito, porque es la cicatriz esa va a quedar toda la vida. Pero hay heridas que un poquito se han ido cerrando y bueno, a uno lo dejan poder, no sé si la palabra será disfrutar un poco más todo esto porque pasamos a ser parte de la historia. Claro. Sin querer, pasamos a ser parte de la historia argentina. Entonces, bueno, por ahí uno disfruta un poco el haber podido ser parte de esta historia, el poder haber hecho algo por nuestra patria, haber defendido nuestra soberanía, todo ese tipo de sensaciones que se generan y que uno siente, ¿no? Carlos, te voy a hacer una pregunta. El día de la rendición, bueno, no te voy a preguntar qué sentiste porque obviamente mucha bronca, mucha impotencia. ¿Y cuánto estuviste prisionero? Bueno, nosotros estuvimos desde el día 14, del día lunes 14 que termina todo, hasta el día 19 de junio que nos embarcan para regresar al continente. Estuvimos prácticamente casi una semana más después del 14. También viviendo situaciones de incógnitas sin saber qué iba a suceder, no había nada seguro, no había noticias de qué iba a suceder, cómo iba a ser el regreso, qué iba a pasar. Bueno, también se vivió después de eso, después del 14 fue otra situación también que fue bastante dura, más allá de que no sentías la presión de la guerra, pero estaba la incertidumbre y el ver cómo seguía la historia. Claro. O sea que también estuvo ese tema, ¿no? El posguerra, digamos, viviéndolo ahí como prisionero de guerra. Más allá de que, bueno, una vez que terminó todo, el trato con los ingleses fue bastante aceptable. Hubo un trato cordial, digamos, por lo menos lo que nosotros vivimos ahí en la parte del aeropuerto. Sí. Fue bastante cordial, no había ningún tipo de problema con ello. Era como un respeto mutuo. A partir de que se dijo hasta acá terminó todo, listo. Todo el mundo se respetaba. Mirá vos. O sea, por ese lado uno tiene que reconocer que los tipos se portaron bien, digamos. Han habido a lo mejor otras situaciones con los prisioneros, por ejemplo en San Carlos. Sé que ahí la situación fue un poco diferente, porque bueno, ahí todavía no terminaban los combates, entonces la situación era diferente. Ser prisionero de guerra ahí era un poco más duro porque eran más duros ellos, los ingleses, con los prisioneros, ¿no? Claro. Con nosotros en ese momento que ya había terminado todo, digamos, era un poco ya más relajado, por así decirlo, la situación del prisionero de guerra. ¿Y te tocó volver en qué buque te tocó volver? Nosotros vinimos en el Norland, que era un barco de transporte de pasajeros, digamos, sí, de los ingleses. Y bueno, ese barco vino recogiendo gente desde Bahía Fox, vino a Puerto Argentino y ahí terminó de completar la carga. Éramos toda la gente del 25, habían subido la gente del regimiento 8, la gente de la compañía de ingenieros 9, habían subido primero que nosotros,
en Bahía Foc, y de ahí se vino para Puerto Argentino, terminó de completar la carga y partimos el sábado 19 a última hora, si no me equivoco. Partimos hacia el continente y llegamos el lunes 21, como a las 6 de la mañana, estábamos bajando en Puerto Madryn, porque al principio no se sabía si ellos mismos nos iban a traer hasta el continente o a mitad de camino íbamos a interceptar algún barco argentino que iban a hacer el traspaso de un barco a otro. Pero bueno, Sí. por suerte no nos tocó esa situación, directamente nos trajeron ellos hasta el continente y bueno, y ahí nos dejaron. ¿Y el regreso a Sarmiento cómo fue? O sea... Y ese mismo día, el 21, ese mismo lunes que desembarcamos en Puerto Madryn, de ahí nos llevan a la base aérea de Trelew. Ajá. Ahí en Trelew nos revisan, nos toman los datos, desayunamos, almorzamos, nos dejaron hablar con los familiares, y alrededor de la 1, 2 de la tarde, por ahí más o menos, creo que fue, o un poquito más, vino toda una columna de colectivos de la empresa, creo que era Donoto, una empresa de ahí del sur, de colectivo, sí, y nos trasladaron hasta Comodoro Rivadavia. Llegamos casi como a no sé, 12, 1 de la mañana, llegamos a Comodoro Rivadavia, nos llevaron al logístico 9 de Comodoro, en la Val Comodoro, ahí nos alojaron, y ahí teníamos que hacer todo el periodo de adaptación que le hacían a todos los que regresaban de Malvinas. 1 semana, 2 semanas nos tenían ahí, y después recién nos mandaban a la unidad, pero la gente del regimiento, estando tan cerca de la unidad, le pidieron al general Daer que por favor los autorizara a viajar a Sarmiento, porque ya querían llegar y reunirse con su familia. Yo era soltero, no tenía familia, pero sí, la gente antigua y que eran casados y que tenían toda su familia en Sarmiento querían llegar, estaban todos esperados, más vale, a Sarmiento para reunirse con su familia. Así que le pidieron al general Day que por favor desistiera de tenerlos toda una semana ahí en Comodoro y que los dejara ir. Así que tuvimos 1 día, 2 días, creo, como mucho, y mandaron los colectivos para llevar la gente de Comodoro a Sarmiento. Así que bueno, tuvimos la suerte de seguida llegar a Sarmiento, y bueno, fue una recepción ahí en Sarmiento, en la guarnición, terrible. Estaban todos los familiares esperando en el puesto 1 que llegaran los colectivos, porque realmente ellos no sabían tampoco quién regresaba, quién no, claro, porque no había mucha comunicación en esa época, así que tenían también los familiares mucha incertidumbre por la suerte que habían corrido sus familiares. Así que fue una recepción muy grande que tuvimos cuando llegamos a la guarnición ese día. Así que ahí un poco terminaba nuestra historia de Malvinas, ese día al llegar nuevamente a la guarnición, después de 74 días que habían pasado más o menos desde que salimos. Claro. Hugo, estamos viendo una foto en la que estás con un soldado y creo que hay una historia atrás de esa foto, ¿no? Sí, ese soldado es Martín Avelino, que era uno de los conductores de los jeeps con los cuales íbamos a Malvinas, y con él nos pasamos todo el día en el aeropuerto de Comodoro, sí, viendo todo el movimiento de vehículos, de aviones y de material que traían y que preparaban para pasar a Malvinas. Así que con él nos pasamos toda la mañana en la parte de carga de Aerolíneas Argentinas, del lado de la pista. Y así que nosotros ahí éramos unos espectadores de lujo. A media mañana apareció un avión de línea, de aerolíneas, y aterrizó y comenzaron a bajar los pasajeros,
en esa época, viste, no había manga, no había nada, o sea, había que atravesar, caminar de la pista hasta la estación y de ahí, bueno, ya uno salía. Así que éramos unos espectadores de lujo ese día. Entre medio de todo el movimiento de aviones que llegaban y que salían, por ahí llegó el avión el de Fuerza Aérea, el Boeing, el 707, Sí, el que famoso. después se usó como avión explorador o avión espía Sí. para espiar la flota. Bueno, ese llegó también esa mañana, que era un bicho, una bestia, era semejante avión que de casualidad entraba en la pista, le faltaba espacio para maniobrar ahí en la pista de Comodoro. Bueno, entró, aterrizó, bajaron, creo que decían que traían unos pilotos de aviones de caza de la Fuerza Aérea. Así que bueno, todas esas cosas estuvimos viendo toda esa mañana con Martín, junto con el otro soldado, era el soldado Carlos, que era el otro que me acompañaba. Así que bueno, ahí ese día, mirá, fue bastante largo toda esa mañana esperando que nos repararan el avión y poder partir para Malvinas. Y bueno, esa foto, estamos con Martín y Víctor Bertone, mi hermano del alma, Sí. Víctor, él fue el que me recopiló la foto de Malvinas, ¿no es cierto? Porque ese es el mismo día, el 2 de abril, cuando amanecimos o sea, el día 3 de abril, cuando amanecemos en Puerto Argentino y empezamos a ver todo el resto del regimiento, y bueno, estábamos haciendo mantenimiento de los jeeps, que era el rubro nuestro, y no sé quién fue que vino y justo nos sacó la foto y quedó para la historia. Y después nos ha hecho la recopilación, Víctor, con el estado nuestro en la actualidad, como estamos hoy, Claro. hoy, y la foto antigua. ¿Seguís teniendo contacto con Avelino? ¿Cómo? ¿Seguís teniendo contacto con Avelino, me parece? Sí, tengo contacto con Avelino. Él me vino a visitar acá a mi casa hace un par de años. Justo se hicieron las Olimpiadas de los veteranos de guerra acá en Mendoza. Y él se hizo el viaje hasta Mendoza, capital, y después de allá se vino a visitarme acá en mi casa. Así que pudimos compartir un asadito, un vinito rico y recordar esos viejos momentos que nos había tocado pasar. Después de creo que habían pasado unos alrededor de los 30 años, fue más o menos 32, por ahí, que no nos veíamos, que no lo habíamos visto más, pues yo no tuve la suerte de volverlo a ver a Avelino hasta ese momento que él me vino a visitar, y después de ahí me ha tocado compartir con él. Me invitó a su pueblo natal. Él es de Alejo Ledesma, está casi al límite con Santa Fe, de Córdoba a Santa Fe, yendo por la ruta 8. Ajá. Y ellos hacen todos los años, para el 1 de mayo, con el bautismo del fuego de la Fuerza Aérea y recordando los primeros ataques de los ingleses, ellos hacen en su pueblo un acto muy, muy emotivo, muy lindo. Creo que son alrededor de 5 o 6 veteranos de guerra que tiene Alejo Ledesma. Así que Martín me invita todos los años, y bueno, he tenido la oportunidad de ir unos 2, 3 años a participar, y realmente nos han atendido pero de maravilla. Es muy, muy lindo poder asistir. Si tienes la oportunidad para algún 1 de mayo acercarte para allá, Sí. te vas a ver lo lindo que es. Qué bueno. Cómo te reciben, cómo te atiende la gente del pueblo de Alejo Ledesma y los veteranos, ¿no? Muy, muy lindo, muy emotivo, realmente. Lo vamos a tener en cuenta. Acá Héctor Figueroa del 25 me dice: hola Gustavo, preguntale cuántos años tenía en el 82. ¿Cuántos años tenía usted en el 82? Y yo fui con 21 años, con 22, y me tocó cumplir mi cumpleaños 23 en Malvinas. ¿Sí? El 20 de mayo. ¿El 20 de mayo? Ah. El 20 de mayo, en silencio y en Puerto Argentino me tocó festejar mi cumpleaños número 23. ¿Siguió en la fuerza cuando volvió a Malvinas? ¿Siguió en ejército? ¿Cómo? ¿Siguió en ejército cuando vino a Malvinas? ¿Hasta cuándo?
Sí, seguí mi carrera hasta el año 2014, que me llegó el retiro. Hasta el 2014. ¿Siempre ahí en Sarmiento o distintos lugares? No. Después de Malvinas, vos fíjate cómo sigue la historia, ¿no? Eh, mm, Fue como que al Regimiento de Infantería 25 no querían que la gente permaneciera, o sea, la gente, por decir, los oficiales y los oficiales. No sé si le tendrían un poco de miedo a Zainaldín o que pudieran hacer algo, porque trataron de desarmar toda la unidad, o sea, toda la gente, cambiarla de lugar. Yo había pedido el pase, no justo ahí después de Malvinas, sino lo había pedido anteriormente, lo venía pidiendo el pase. Y bueno, por Malvinas me salió el pase acá a Mendoza, Ajá. acá a Campo Los Andes, que es donde me retiré. Pero después cuando he vuelto a Sarmiento, conversando con compañeros que han seguido, se pudieron quedar y se quedaron después de Malvinas en la unidad, me cuentan ellos que sufrieron un poco como que el hostigamiento permanente después de Malvinas, mucho tiempo, muchos años. Qué bárbaro, qué increíble esto, porque... Sí, increíble, me hago yo, o sea, no había escuchado nada de eso, ni había sabido hasta que hace un par de años atrás que pude regresar a Sarmiento justamente para el aniversario del bautismo de fuego, el 28 de mayo. He ido 2 veces, he participado de la formación, que es también muy emotivo, es otra cosa que uno no tiene que perderse. Si uno puede hacerlo, ir el 28 de mayo a la unidad, o sea, uno empieza por allá por el 26 de mayo más o menos, empiezan los actos y los movimientos ahí en Sarmiento, es todo muy emotivo también, es terrible. Por eso la mayoría de los soldados vuelven cada año para esa fecha, para recordar y participar de la formación del bautismo en fuego de la unidad, que es muy, muy emotivo. Y bueno, en esa oportunidad que pude regresar, me contaban mis compañeros que estaban todavía de esa época que ellos sufrieron después de Malvinas un hostigamiento permanente. Y bueno, uno llega a la conclusión de que era como que le tenían miedo a Zainaldín, le tenían miedo a la unidad, a los cuadros, que fueran a hacer alguna cosa, se fueran a levantar. Claro. Entonces entendés por qué, por ejemplo, lo que recién pedí el pase por primera vez, me salió. ¿Me entiendes? Sí. Así que bueno. Me tocó venirme para acá Campo Los Andes, que no estoy para nada arrepentido de haber venido porque también es un lugar bendecido por Dios. Un lugar hermoso, realmente. ¿Cómo es el lugar donde está hoy usted? El destino es Guarnición Campo Los Andes, sí, y pertenece al departamento de Tunuyán, pero está pegado a la Consulta, que es donde yo tuve la suerte de conseguir mi casa, comprar mi casa y ya me radiqué acá en la Consulta. La Consulta. Qué bárbaro. Según cuentan la historia, le pusieron la Consulta porque San Martín, cuando fue a cruzar los Andes, nuestro gran estratega hizo una reunión con todos los caciques, que a esa reunión le pusieron como una consulta, porque a él agarró y les tiró el dato de que él iba a cruzar la cordillera por tal lugar, porque sabía que los indios estaban con los realistas, entonces sabía que él lo que le dijera a los indios, los indios le iban a pasar el mensaje a los realistas. Entonces agarró y le tiró la información falsa a los caciques para que le llevaran la información falsa a los realistas de que él iba a cruzar, pero por otro lugar que no fue por donde él cruzó. Por eso, bueno, de ahí viene un poco el nombre de la Consulta al lugar donde yo vivo hoy por hoy. Y tenemos cerca de la Consulta, a 32 kilómetros, hacia la cordillera, un lugar que se llama el Manzano Histórico, que fue el lugar donde San Martín, cuando regresa al continente después de haber combatido, entra por ese lugar y lo van a buscar sus tropas y lo reciben ahí, que él venía prácticamente solo, y bueno, y se reúne con su gente abajo de un manzano. Por eso,
hoy por hoy no, ya no está el manzano original, han quedado los bichitos que se han ido pasando de décadas en décadas. Y bueno, ese lugar se llama Manzano Histórico, es un lugar turístico, muy lindo, y tiene esa reseña histórica, ¿no? Eso está sobre la ruta 40, me decía. La consulta, Sí. hay que desviarse de la ruta 40 hacia el oeste unos 8 kilómetros. Ah, ¿y el manzano? Y el manzano está a 32 kilómetros desde la consulta, Ajá. 32 kilómetros, hacia el oeste, también hacia la cordillera. Qué lindo, qué lindo. Cuánta Y historia, está más o menos a unos 1000 metros de altura, más o menos. Mira, bueno, acá por el lado del manzano hay un paso que es una senda prácticamente, Sí. que hay hacia Chile, que había gente que por ahí se animaba a hacerlo en moto, otros que lo hacen a caballo o en mula. Hay un puesto de gendarmería bien arriba, bien casi al límite, que también hay unos paisajes espectaculares, muy bonitos. Y ¿cómo La montaña tiene esa particularidad de los paisajes que nos regala, ¿no? Claro. Impagable. Seguro. Acá Carlos Andrade me dice saludos al BGM, mi esposa es de Tunuyán, cerquita de Campo de Mayo. Conozco Campo de Mayo y la consulta también. El manzano histórico, hermoso lugar. Me dice. Sí. No, Campo Los Andes. Campo Los Andes es el que tenemos acá en la guarnición. Y en San Juan, cuando era pibe, eso lo preguntamos siempre al principio y se me pasó. ¿A qué se dedicaban tus padres, vos? Y bueno, yo tenía mi papá, mi mamá, mi papá que fue suboficial en sus épocas de que le tocó hacer el servicio militar. Él era clases de 19, le tocó hacer el servicio militar y después en esa época se podían enganchar en el ejército, así que él se quedó como suboficial. Llegó hasta el grado de cabo primero y después se fue de baja. Él pertenecía al grupo de artillería 3, que estaba en esa época instalado en San Juan. Ajá. Así que bueno, él fue un poco el artífice de que yo siguiera la carrera militar. Era como que los genes de él los tuve yo también, me los pasó, y digamos la vocación por la parte de la fuerza me la pasó él. Así que bueno, él fue un poquito el motor mío a decidirme en mi época de juventud, de adolescente, a seguir la carrera. Y bueno, en ese momento yo estaba estudiando en la escuela secundaria, estaba en el curso de técnico en automotores, un poco la rama que yo seguí después en el ejército como mecánico motorista. Era más o menos lo mismo que estaba estudiando. O sea, yo soy un privilegiado porque hice en la vida lo que realmente me gustaba, mi vocación. Me gustaba el ejército y me gustaban los fierros, así que combinaste las dos cosas. Las dos profesiones que me gustaban realmente. Claro. Pudiste combinar las dos cosas. Pude combinar las dos cosas y pude hacer lo que realmente me gustaba, porque no muchos tienen esa suerte de poder hacer en su vida profesional o en su día en su vida lo que realmente les gusta, porque a veces los caminos de la vida te van llevando por un lado o por otro y no puedes desarrollar lo que a vos te gusta realmente. Claro. Así que bueno, yo fui un afortunado porque pude hacerlo, y bueno, me fui a la escuela de suboficiales, como te decía al principio. Rendí, ingresé y bueno, vi que era un poco mi vocación y que me gustaba. Así que y después, bueno, vino Malvinas y tuve el privilegio, digamos, de ser elegido, porque no todos pudieron ir a Malvinas, y hay que reconocer que por ahí fue un poco el destino o el privilegio de haber sido elegidos para poder ir y estar y ser parte de esa historia, ¿no? Nada menos. ¿Y qué historia? Acá Víctor me dice que cuente lo del oficial inglés que es relacionado con Zaineldin.
A Víctor le encanta que cuente esa historia. Bueno, yo te voy a mandar un gran saludo y un gran abrazo para mi hermano Víctor. Realmente yo siempre lo valoro a Víctor por todo lo que hace por la causa Malvinas. Es impresionante. Realmente es impresionante porque él toda su vida está en base a la causa Malvinas. Todo gira ahí alrededor de la causa Malvinas. Así que yo quiero resaltar esa virtud que tiene Víctor sobre Malvinas. Es un soldado de primera línea con todas las letras, como decía yo hace un rato. Realmente. Bueno, el hecho en sí que pide Víctor que le cuente fue cuando ya estábamos prisioneros y nos estaban por embarcar los ingleses para traernos al continente. Antes de subir al barco, estábamos en el muelle. Ellos nos habían hecho formar primero los soldados, después venían los suboficiales y después venían los oficiales al último. Y nos iban haciendo pasar por filas. Y era una calle así como en bajada, antes de llegar a la rampa de ahí del puerto para subir al lanchón de prefectura de los nuestros, y en ese lanchón nos llevaban hasta el barco. Y cuando venimos caminando, justo a mí, había quedado del lado derecho. En mi fila yo era prácticamente como el guía derecho. Venía caminando por ahí y justo en la esquinita del último edificio que había, ahí sobre el puerto, había un oficial inglés. Una persona grande, digamos, con experiencia. Y cuando vamos pasando, el tipo pregunta con un castellano muy fluido, muy bien, te hace entender, pregunta de qué unidad éramos. Así, larga, éramos un grupo grande. Te imaginas, éramos todos, casi la mayoría de los cuadros del regimiento, casi todos de la compañía de servicio. Y larga esa pregunta. Y les respondemos casi todos junto ahí, yo también, que éramos del regimiento de infantería 25. Y lo primero que dijo el inglés, Zainaldín. Por eso a Víctor siempre le gusta que cuente, porque el tipo ubicaba el 25 y sabía que era Zainaldín, era su jefe. O sea, la importancia que había tenido el desempeño del regimiento, que él lo ubicaba al jefe de unidad por la unidad. O sea, les había quedado grabado quién era. ¿Quién era el jefe de unidad? Y uno siempre dice, la pucha, ¿y cómo puede ser que acá no se acuerden de este hombre? No se acuerden, no tengan memoria, no sepan quién es, o que lo miren, no sé, como una cosa rara, haciendo que el propio enemigo lo reconocía a primera vista y sabía quién era y cómo todo lo que había hecho, todo lo que había dado. Aparte, lo otro que no se dice por ahí, Zainaldín, el día 2 de abril se quedó a cargo de toda la isla, hasta que empezaron a llegar las primeras tropas a los días. Él se quedó a cargo de la seguridad y de todo. O sea, fíjate vos la importancia que tuvo este hombre, es terrible. La historia de Zainaldín con Malvinas. Si vos te pones a ver los libros que hay escritos por él y que narran un poco todo el operativo Rosario y todas las cosas que fue viviendo él, es impresionante. Se te ponen los pelos de la piel de gallina, porque es impresionante el relato de Zainaldín, cómo fue viviendo toda esa operación Rosario, toda la misión, todo el secreto ese que la superioridad le dio a él para que fuera planificando y preparando su unidad para recuperar Malvinas. No, es terrible, es grandioso. Hay una anécdota en el libro de Zainaldín que cuenta que cuando ese 2 de abril recuperan Malvinas, toman prisioneros los ingleses, que el jefe de los ingleses, de los Royal Marines que estaban destinados ahí en Malvinas, agarra y lo dejan que vaya a recoger sus pertenencias al cuartel de los Royal Navy, el Moy Group. Sí. Y el inglés, cuando empieza a buscar sus cosas, agarra y dice, me han robado la plata, porque les había llegado la paga a los marinos ingleses que estaban ahí en Puerto Argentino en esos días. O sea, habían cobrado, o sea, el tipo tenía toda la plata. Y el tipo lo primero que hace cuando va a buscar
sus pertenencias y ve que no estaba la plata, dice, me robaron la plata. Y claro, o sea, le ponen las quejas a Inaldín, o sea, Inaldín se puso de los pelos. ¿Te imaginás que a él lo acusaran de algo así? Claro. Era terrible. Así que ahí nomás lo convoca el mayor Vergara, era el jefe de operaciones en el regimiento, pero había ido como segundo jefe a Malvinas de la unidad. Y le dice, mayor Vergara, búsquele la plata, fíjese, este hombre dice que le han robado la plata. Y bueno, van al cuartel, empiezan a buscar y la plata se había caído, estaba ahí, nadie le había tocado. Entonces le dan la plata y va al mayor y le da la novedad al teniente coronel y le dice, ahí está la plata del Mitrón, se le había caído, no, nadie se la tocó. Y Fernandín dice, o sea, cuenta ahí en el libro que lo agarró y lo levantaba al inglés porque por la acusación que el tipo había hecho de acusar que la gente del 25 le había robado la plata, porque era esa la acusación, o que los soldados argentinos le habían robado el dinero que él tenía. Esa es una de las tantas anécdotas que hay en ese libro que mira, realmente es muy bueno poderlo leer, las cosas que cuenta este hombre ahí, terrible, muy bueno, realmente. Qué bueno, qué bueno. No hay desperdicio de nada con ese libro. Es para tenerlo en cuenta. La otra noche le hicimos una nota al mayor Vergara, como es que está viviendo acá en Paraná. Claro, él vive ahí en Santa Fe. Sí, he tenido la oportunidad, gracias a Víctor, porque Víctor es el que te hace todos los contactos. Sí. Víctor está en todo. Él me ha contactado con toda la gente. Vos le decís, y me acuerdo de tal persona, y no me agarra su teléfono y llama por teléfono, y uno dice, acá está. Y Víctor tiene esa particularidad de que te conecta con el que vos le pidas o que te acuerdes de algún recuerdo que tengas de aquella época, y no te lo trae. Es impresionante. No, la verdad que sí, muy agradecido a Víctor también. Yo siempre digo, tenemos hasta ahora 2 productores tenemos, que es Héctor Figueroa allá en el sur y en la parte centro de la Argentina lo tenemos a Víctor. Sí. Porque él cualquier cosita enseguida consigue contacto, hacerle una nota a hacerle una nota al otro. La verdad que muy agradecido. Y bueno, y agradeciendo también, le agradezco a usted por este testimonio y por esta nota, ¿no? Que es tan importante. No, yo soy el agradecido porque te digo, esto de contar y revivir a esta altura de la vida es como que te hace bien. Yo lo siento así, que te hace bien recordar y poder sacar muchas cosas que uno tiene adentro, y aparte que seguir llevando la causa Malvinas, que no se olvide, no se tiene que olvidar. Por los que han quedado en la isla y por los que han regresado y por todo lo que han hecho y por todo lo que han dado por Malvinas, por los soldados. Así que es una traición no olvidar Malvinas. No se puede olvidar, imposible, que por eso decía hoy, por ahí te causa mucho dolor cuando ves que la gente cruza un veterano y ni siquiera le dicen buenos días, cómo te va, con gracias. Claro. Da mucha bronca, mucha impotencia. El sentir y el ver, ¿no? Es lamentable. Y por ahí, bueno, con los testimonios de ustedes, está bueno lo que hacen porque la juventud, que son las semillas que tenemos que cuidar para el futuro, sepan ya de estas cosas y se hable el tema Malvinas como se tenía que haber hablado hace muchos años atrás. ¿Qué mensaje le dejaría a los jóvenes de hoy? Y a los jóvenes de hoy, yo lo que siempre les digo que ellos van a ser el futuro, son el futuro nuestro. Entonces tienen que conocer de la historia, del esfuerzo, del sacrificio que hicieron todo este puñado de soldados por nuestra patria. Entonces, que ellos tomen esa experiencia, ese fervor patriótico con lo que ellos llevaron adelante la causa para que todo lo que ellos puedan hacer por nuestro país lo hagan en su futuro, en su profesión, sea la profesión que sea, doctor, ingeniero, mecánico, vendedor de libros, lo que sea, que tomen como ejemplo a estos jóvenes soldados que dieron su vida por nuestra patria,
para ser cada día mejor y poder tener una patria digna y grande como nos gustaría a todos tener, ¿no? Después de todo este sacrificio que hicieron los soldados argentinos. Lo que les pediría, por favor, que hagan y que lean y que estudien y que se interioricen de lo que fue Malvinas y lo que significó, y que no se dejen llevar a veces por cosas que no son ciertas y que a veces quieren ensuciar la causa. Entonces no hay mejor forma que leer la historia y averiguar y preguntar y buscar un veterano para que les cuente realmente cómo fue y tener la verdad de la historia. Es que tenemos que aprovecharlos a ustedes, porque ustedes son, como digo siempre, la historia viviente, son el testimonio viviente de lo que fue Malvinas. Y tenemos que aprovecharlo y hacer estas cosas. Por eso invito siempre a mucha gente que haga estas cosas, que hable con veteranos, que entrevisten a veteranos. Porque como te dije al principio, Malvinas todos los días, no es solamente el 2 de abril. Exacto, hay que vivirlo todos los días. Sí, sí, tal cual, tal cual. Hugo, sinceramente muy agradecido por esta comunicación. A ver, Carlos Andrade me dice, prometo visitar a este héroe de la patria cuando visite Tunuyán, realmente será un honor. Así que este muchacho que tiene la esposa que es, no me acuerdo de dónde, por ahí cerca. De Tunuyán es la esposa. Así que va a andar por esa zona, dice que se va a poner en contacto. Bueno. Hugo Rosales, le mando un abrazo gigante desde aquí. Le agradezco nuevamente por la entrevista, por haber estado al aire con nosotros y por toda esta historia y por lo que hizo por la patria. Realmente agradecido. Hugo, no le robo más tiempo, nuevamente muchísimas gracias. Que tenga muy buenas noches, que Dios lo bendiga siempre. Bueno, muchísimas gracias igualmente para vos. Que Dios te bendiga a vos y a toda tu familia y todo lo que vos haces, y que sigas con este programa que es muy bueno, muy importante. Así que bueno, y quedo a tu disposición, y bueno, cuando vengas por acá nos conoceremos personalmente. Ojalá. Te podría hacer a lo mejor de guía para que conozcas toda esta zona que no conoces, así que te espero. Ojalá sea así. Un abrazo gigante y bueno, nos mantenemos en contacto y si anda por acá cerca que lo va a visitar a Víctor, acá las puertas de mi casa también están abiertas acá en Rafaela. Bueno, dale, quedamos así. Un abrazo gigante. Un abrazo enorme. Gracias. Muchísimas gracias.